¿Comenzamos? Adelante. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Comenzamos con el primer ciclo del foro por una nueva emancipación de América Latina. Hoy vamos a tratar el eje problemático, desarrollo y cambio climático desde la perspectiva de América Latina. Quiero agradecer la presencia de todos y de los disertantes y voy a pasar la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Naturales, el doctor Hugo Fernández, quien va a moderar esta jornada. Bueno, gracias Oscar, buenas tardes, gracias a todos, bienvenidos a todos y todas a este foro por la nueva emancipación de América Latina. Gracias por permitirnos participar con este tema, el desarrollo y el cambio climático desde la perspectiva latinoamericana, bueno, que también lleva el Ateneo 27 de octubre. Quiero agradecer la presencia del vicerrector, el ingeniero Pagani, nos está acompañando. Estos temas sé que son de su interés de primera magnitud. Bueno, la dinámica de esta jornada será así. Le voy a pedir en un ratito al intendente y amigo doctor Javier Noguera, presidente de la Federación Argentina de Municipios, para que nos diga unas palabras y damos inicio al foro. Después tendrán una breve intervención los y las invitadas, donde cada uno contará cuál es su mirada sobre el tema propuesto, muy corto, y luego iniciaremos una ronda de preguntas para conversar y ampliar el tema. También habilitaremos algunas preguntas que nos hagan llegar por chat y bueno, cerraremos el conversatorio. Así que, Javier, intendente, lo escuchamos. Muchas gracias, querido Hugo, muchas gracias al Ateneo por la invitación, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, querido Sergio Pagani, vicerrector de la universidad, por tu presencia. La verdad es que hoy nos convoca un tema que forma parte de la agenda mundial, de la cuestión política, y que viene abordándose desde hace muchos años ya, y que ha tenido en ese sentido también suerte dispar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una constatación científica de que existe el calentamiento global, que eso ocurre, digamos, por acción del hombre, y que frente a esa realidad debemos actuar y llevar adelante acciones de mitigación frente a ese cambio climático. Frente a esa realidad, el modelo político que hoy impera en el mundo moderno sigue siendo el del Estado-Nación. Es decir, desde la Revolución Francesa en adelante, el que se ha impuesto, es decir, y ese contexto, digamos, de Estados-naciones se ha organizado detrás de Naciones Unidas, y desde el punto de vista ambiental también ha venido impulsando, desde el protocolo de Kioto hasta el último encuentro en Madrid, distintos tipos de programas de abordaje de la cuestión ambiental. Todos ellos infructuosos, todos ellos lamentablemente no han producido ningún cambio de ninguna naturaleza, porque en este contexto de naciones hay una de ellas, que es la nación hegemónica, que es negacionista, y en consecuencia se hace muy difícil el acuerdo entre los países del mundo para llevar adelante cambios trascendentes en ese sentido. Frente a esa realidad tenemos el municipalismo, que ha venido reaccionando felizmente y tomando esa agenda ambiental e introduciendo los cambios necesarios en la dirección correcta. Y digo esto porque incluso en estos países, me refiero a Estados Unidos, que son negacionistas, el municipalismo norteamericano lleva adelante una ambiciosa agenda ambientalista. Y es así también como se despliega en Europa, y es así también como en América Latina está ocurriendo. Me parece que en ese sentido, esa responsabilidad en la transformación del medio ambiente tiene también, desde el punto de vista
organizacional, en lo que se refiere, digamos, a la agenda de actividad a desplegar, cuestiones que son ya muy claras desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, digamos, de las buenas prácticas parlamentarias. Es decir, en términos generales, hay ya a nivel mundial el Compact of Mayors, que es el compromiso que tomamos los alcaldes del mundo por llevar adelante acciones de mitigación frente al cambio climático, frente a esa realidad, digamos, una vez tomado este compromiso, los intendentes lo que hacemos en términos generales es un inventario de gases de efecto invernadero. Sabemos muy bien que la posición, digamos, desde el punto de vista ambiental de América Latina no es la misma que la de Europa, es decir, desde el punto de vista, digamos, del impacto del hombre todavía acá es escaso en comparación, digamos, de el daño que sí ya se viene produciendo en el viejo continente. En consecuencia, desde el punto de vista de nuestra realidad geopolítica, también el esfuerzo y el compromiso es importante que se tome en este momento. Y retomando, digamos, lo que tiene que ver con una agenda ambiental, una vez medidos los gases de efecto invernadero, llevar adelante efectivamente una agenda de actividades que mitiguen de manera concreta el impacto ambiental. En ese sentido, desde el municipalismo también, las prácticas vinculadas a mejorar nuestro medio ambiente tienen que ver fundamentalmente con los residuos sólidos urbanos, el tratamiento que se le da a los residuos sólidos urbanos, el uso de los vehículos, es decir, si estamos midiendo el impacto ambiental, los gases de efecto invernadero, tienen que ver también, por supuesto, la ganadería o el tipo, digamos, de desarrollo que se genere en la zona. Es decir, son muchos los ítems en los cuales interviene una agenda ambiental que son absolutamente necesarios ir modificando. En el caso nuestro, en el caso del área metropolitana, Gran San Miguel de Tucumán, sin duda, uno de los temas centrales que tiene que ver con la cuestión ambiental está también planteado desde el punto de vista de la movilidad urbana, es decir, en Tucumán y en su área metropolitana, donde tenemos reducido en el 5% de nuestro territorio, prácticamente el 70% de la población, la movilidad urbana, lamentablemente, está muy restringida y solamente representada por vehículos que consumen combustibles fósiles, es decir, me refiero a colectivo, auto, moto, es decir, frente a una realidad de una provincia que, por supuesto, tiene un contexto de generación de biocombustible, ¿no? Es una cosa medio paradójica, pero que claramente ahí creo que Tucumán también tiene una oportunidad desde el punto de vista ambiental y del buen aprovechamiento de sus recursos. Así que bueno, yo simplemente quería dejar esbozada esta semblanza, esta perspectiva, digamos, política que tenemos también desde el municipalismo argentino, desde la FAN creemos, que esto lo hablábamos siempre también con Sergio. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos, y con Juan Cabandier, sobre la responsabilidad ineludible que tenemos nosotros, los municipios, por llevar adelante agendas ambientales que sean consistentes y que vayan en la dirección correcta para mitigar el cambio climático que el hombre ha producido. Y es nuestra responsabilidad, con nuestro tiempo, con nuestra gente, de dejarle a nuestros hijos un mundo un poquito mejor del que hemos recibido. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Javier. Siempre tan atinadas tus palabras, y bueno, el interés que siempre has tenido por el ambiente es lo que nos ha juntado en varios proyectos juntos, y la verdad que siempre ha sido satisfactorio, y espero que esta reunión también lo sea. Bueno, voy a presentarle a los invitados en el orden de sus intervenciones. Florencia Sayago es abogada, directora de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, coordinadora del Punto Focal Provincial de Cambio Climático y representante provincial ante el Consejo Federal del Medio Ambiente. Luego el licenciado Patricio Lombardi, ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones, experto en relaciones internacionales, ex consultor del BID y de la OEA,
Y finalmente, para cerrar, el licenciado Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, biólogo y periodista ambiental. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar. Y Florencia, tenés la palabra para empezar con tu presentación. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí estar participando de este conversatorio sobre un tema que a mí me parece apasionante y muy desafiante. Digo que para mí es casi una religión el cambio climático, y por eso quiero agradecerle al señor Intendente Tafí Viejo, que también es amigo y ex compañero de la Facultad de Derecho, Javier Noguera, y a mi decano, Hugo Fernández, por haber organizado este encuentro. Y sobre todo les agradezco esta oportunidad, que me honren con la posibilidad de exponer junto a dos sólidos conocedores del tema, como son Sergio Federovisky y Patricio Lombardi. Desde mi rol de directora de Medio Ambiente y coordinadora de Cambio Climático en la provincia, obviamente que mi mirada y mi aporte es muy localista y federalista. Hay una de las frases más famosas de León Tolstoy es: conoce tu aldea y conocerás el mundo. Creo que hoy esta frase tiene plena vigencia si consideramos que todos los procesos de modificación del entorno y de degradación ambiental que se verifican, ya sea en cada pequeña aldea o en cada gran metrópolis, agravan el fenómeno planetario del calentamiento global. Es decir, que todos los casi 8.000 millones de personas que somos, hasta las 5 de la tarde éramos más o menos 7.800 millones, hacemos nuestro aporte de gases de efecto invernadero. Pero a contracara, cada acción local de mitigación o de restauración ambiental, por muy pequeño que sea, incide en este resultado global. Por lo tanto, nunca más acertado que en este momento el principio de responsabilidades compartidas que se consagró en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático en el año 92. Sin embargo, no debemos olvidar que este principio tiene dos partes. En la primera parte habla de responsabilidades compartidas, pero en la segunda parte dice diferenciadas, pero diferenciadas. Y esa pequeña palabrita, ese pero, y con puntos suspensivos, abre todo un universo de discusión y de negociación en los foros internacionales que lleva muchas décadas y que está muy lejos aún de resolverse. Esta discusión de la diferenciación de las responsabilidades pasa por muchísimos ejes, desde la responsabilidad histórica acumulada por las emisiones de los países más desarrollados, el derecho al desarrollo de los países que aún no lo han logrado y que van a seguir necesitando por un tiempo los combustibles fósiles, la transición justa para los trabajadores, este Fondo Mundial de Reparación de Desastres Naturales que se creó con el Acuerdo de París, pero no se ha implementado aún, la inserción de las cuestiones de géneros, los mecanismos financieros como el comercio de emisiones, su efectividad, la soberanía de los países sobre sus recursos naturales, entre otros muchos temas que entran en esta discusión. En este contexto emergen, como muy bien lo señaló Javier, como nuevos líderes los gobiernos subnacionales. Y esto se debe a que las grandes esperanzas que en algún momento pusimos sobre los jefes de las naciones para lograr este Green New Deal, este nuevo pacto verde que estamos necesitando urgentemente, esas esperanzas se han visto en gran medida frustradas. Ya dio el ejemplo del negacionista Donald Trump, lo dio Javier, y pensemos en un Jair Bolsonaro que quiere desmontar la Amazonia, que según él es solo de Brasil, y para transformarla en tierra agrícola. Por lo tanto, estos nuevos protagonistas sobre los que depositamos esperanzas parecen ser estos gobiernos provinciales y municipales. Y es así que están cobrando mucha fuerza movimientos como la coalición Andertú, liderada por el gobierno de California, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que mencionó Javier, o la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, tan conocida y de la que Tafí Viejo forma parte.
Y en este punto me gustaría anunciar 2 de las 3 cuestiones que hoy quiero poner en la mesa para discusión, que creo que es mi aporte. La primera es que es muy auspicioso el giro federalista que se ha dado a la política nacional de cambio climático a partir del gobierno de Alberto Fernández, a partir de diciembre del año pasado. Esto fue un compromiso de campaña que asumieron expresamente los equipos técnicos del presidente y que hoy vemos con suma satisfacción que se está cumpliendo. La Comisión de Cambio Climático de COFENA tiene plena participación en los instrumentos legales y técnicos que se van desarrollando. Los representantes provinciales somos consultados e informados permanentemente sobre las políticas, programas y proyectos que se elaboran. Se están implementando acciones efectivas de fortalecimiento institucional y la Estrategia Nacional de Cambio Climático incluye una mesa permanente de articulación provincial y esto está por ley, esto es formal. Y entendemos que es un proceso de recomposición de la confianza, de la transparencia, del federalismo ambiental que se había roto casi por completo con el gobierno de Mauricio Macri. Para nosotros esta es la forma efectiva de hacer patria ambiental, desde abajo hacia arriba, desde los territorios hacia los escritorios, hacia los despachos, y no en sentido inverso. Y a mi entender esta es la única forma de hacer una política climática efectiva. Es imposible pensar un plan nacional de cambio climático que funcione sin antes tener consenso con las provincias. El segundo punto está referido a Tucumán. Desde el gobierno de la provincia nosotros creemos que esta responsabilidad global, que nos compartida, que nos cabe a todos, en nosotros comienza por los tucumanos y las tucumanas. ¿Esto qué quiere decir? Que la planificación sobre el cambio climático no puede estar en paralelo, disociada al desarrollo de nuestra economía local. Tiene que estar transversalizada en los planes sectoriales. Y este enfoque se puede resumir en 3 premisas. En primer lugar, para nosotros mitigar es muy importante, reconocemos la responsabilidad, todo esto es tarea de todos, pero para nosotros lo urgente es la adaptación. ¿Por qué? Porque hoy los ciudadanos, nuestros ciudadanos, ya están sufriendo los efectos de la sequía, de las inundaciones, de los incendios, de las olas de calor, y no podemos dudar de que con el calentamiento global esto se ha agravado muchísimo. Por lo tanto, las medidas de adaptación y de gestión de riesgos naturales tienen que estar para nosotros primero en la lista de las prioridades de la agenda política climática. Segundo, tenemos responsabilidad de mitigar, debemos hacerlo, pero debemos elegir medidas que potencien el desarrollo local. La economía tucumana se basa principalmente en la industria sucroalcoholera. Tenemos otros sectores desarrollados, pero Tucumán produce el 70% del azúcar que se consume en Argentina, y justamente ahora que hay una especie de guerra contra el azúcar, entre comillas, lo digo en sentido figurado, nosotros creemos que tenemos que apostar por el bioetanol como una salida a la crisis del sector, que obviamente solo con azúcar no se está pudiendo sostener, porque lo vemos como un combustible alternativo a los combustibles fósiles, que además de ser de una fuente renovable, a diferencia de los otros combustibles, y más allá de la discusión de si genera, cuánto menos genera en la combustión, en el transporte, es indudable que todo el ciclo de vida de producción del bioetanol genera mucho menos emisiones que la de los combustibles fósiles. Ahora, el desafío para que podamos sostener esta acción, esta política, es poder tener una gestión sustentable de todos los impactos que genera la producción de bioetanol, o sea, que podamos gestionar los residuos líquidos, sólidos y gaseosos, y también que podamos reducir la huella hídrica, porque el etanol tiene una huella hídrica muy alta y hay que bajarla. Y tercero, la tercera premisa es valorizar los servicios ecosistémicos de nuestras áreas naturales. ¿Ustedes tienen alguna duda de que en algún momento del futuro colapso ambiental del planeta que se nos viene, una hectárea conservada de yunga puede llegar a valer más que una hectárea de soja o de citrus, incluso en dinero? Yo no tengo ninguna duda que eso va a pasar, va a valer más. Y yo me apoyo en el ejemplo de la provincia de Misiones,
que desde hace muchos años tiene una política pública de conservación y valorización de biodiversidad y que ha demostrado ser un éxito, incluso en términos económicos. Es muy acertado ese camino y yo creo que los debemos imitar a los hermanos misioneros. Y para ir cerrando y no pasarme mucho del tiempo asignado, me quedo con una de las preguntas disparadoras que nos propuso Hugo Fernández a los invitados, nos convocó a este foro, y esa pregunta que a mí me gustó mucho es ¿cómo puede aportar la academia en la lucha contra el cambio climático? Me gustó la pregunta, primero porque no es una pregunta que se suele escuchar cuando se discuten políticas públicas ambientales. Esta pregunta es más propia de los debates sobre el CONICET, sobre políticas científicas, políticas de desarrollo tecnológico. Y además me gustó porque me hizo acordar, me remitió a esa famosa frase de Kennedy, que dice, no preguntes qué puedes hacer qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por él, por tu país. Mi respuesta, ¿en qué puede ayudar la academia? Es un poco obvia, es generar conocimiento, generar datos, generar creatividad. Para poder planificar la adaptación y la mitigación necesitamos conocer el territorio, conocer y proyectar el clima en ese territorio. Y acá en Tucumán, más allá del enorme trabajo que se hace de investigación en todas las universidades, en las facultades, en la Fundación Miguel Lillo, en otras instituciones, tenemos una gran carencia en esta área del conocimiento. Por eso, a las ciencias duras y a las ciencias naturales les pediríamos que se especialicen en inventarios de gases de efecto invernadero, en modelos climáticos, en bases de datos, en manejo de indicadores de cambio climático con sistemas de información geográfica, mucha ciencia básica, eso necesitamos. A las ciencias sociales necesitamos tecnología social nueva, como decía Javier, un nuevo marco normativo, mecanismos de pago por servicios ambientales, nuevas formas de gobernanza ambiental, pedagogía ambiental. Y las ciencias exactas tienen que reconfigurar hacia las tecnologías limpias, no queda otra, las energías renovables, la eficiencia energética. Por ello, creo que este desafío del cambio climático requiere de que revisar y rápidamente incorporar toda esta perspectiva en los planes de estudio y en los perfiles de egresados, sobre todo. Así que yo espero que este conversatorio contribuya en una pequeña medida a impulsar ese cambio. Muchas gracias. Gracias, Florencia, muy interesante. Antes de dar la palabra a Patricio, quiero decirles que por favor silencien los micrófonos y si quieren hacer preguntas, el chat está recibiéndolas. Patricio, te escuchamos, un gusto de tenerte aquí. No, no se te escucha, Patricio. No se escucha todavía, ¿no? Hay un problema con el micrófono. No. Siempre nos hace una jugadita internet. Patricio, ¿querés volver a entrar? Nosotros podemos seguir con Sergio, ¿te parece? Dale, probar reentrando porque a veces es una cosa así. Gracias, Patricio. Sergio, pasa a titular ahora. ¿A mí me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que Lombardi hizo todo esto para poder cerrar. No tengo ninguna duda, lo conozco hace muchos años. Eso. No, por favor. Bien. A mí me parece que, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por la convocatoria, gracias particularmente al intendente Noguera.
con quien estamos desde hace tiempo, desde el comienzo de la gestión de Juan Cabandier, trabajando en conjunto para mejorar lo que, desde mi modesto punto de vista, y por suerte lo tengo escrito muchas veces en distintos trabajos, es el problema ambiental más grave que tiene la Argentina, que es la basura. Y sostengo esto porque la basura, creo yo que es el principal problema ambiental de la Argentina, porque es injustificable económicamente, es injustificable tecnológicamente y es injustificable éticamente. No hay nada ni económico, ni tecnológico, ni ético que nos permita mantener un statu quo en el cual en la Argentina hay al menos 5.000 basurales a cielo abierto, pero lo más grave no es solo que haya 5.000 basurales a cielo abierto, sino que esos basurales a cielo abierto no son clandestinos, no son ilegales, no están escondidos, sino que son mayoritariamente, salvo muy honrosas excepciones, como la del municipio que conduce Javier Noguera, parte del formato real, concreto y formal con el que los municipios tratan la basura en la Argentina, que es tirándola a un pozo y prendiéndole fuego. Por eso creo yo que el principal problema ambiental de la Argentina es la basura. Pero ustedes no me llamaron para hablar de la basura, sino principalmente de qué modelo de desarrollo o qué desafío tenemos respecto del desarrollo en el ámbito o en la era del cambio climático y hacia qué debemos enfrentarnos con eso. A mí me gustaría señalar en primera instancia que no podemos hoy, en medio de una pandemia, o saliendo quizás, siendo optimistas, de la pandemia, evitar hablar de la nueva realidad que se ha impuesto a partir de la aparición del coronavirus. Cualquier cosa que digamos de ahora en más tiene que estar tamizada, tiene que estar atravesada en términos de pensamiento, principalmente por lo que nos ha pasado en el año 2020, lo que le ha pasado a la humanidad en su conjunto en el año 2020. Y me parece que en ese contexto el COVID deja al menos 3 enseñanzas. La primera es de dónde viene el COVID. Y no viene de un cohete, de una nave espacial, de un error, no. Viene de la anomalía sistemática y cada día más profunda de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Las zoonosis, de las cuales en los últimos 20 años hemos tenido al menos una docena de ellas de distinta gravedad, pero todas ellas con muchísimas dificultades de control, hasta llegar al COVID-19, que ha sido la más abrumadoramente dañina, sin dudas. Las zoonosis no son una casualidad histórica. Las zoonosis son el resultado de un vínculo anómalo de la sociedad con la naturaleza, de una sociedad que ha entendido que su manera de crecer económicamente es a costa de la naturaleza y no con la naturaleza. Por eso, tanto sea por el avance desmesurado sobre ecosistemas silvestres, como por el modo de producción agroindustrial de aquello que comemos, por ejemplo, el ganado ovino, el ganado porcino, el ganado bovino, etc. En cualquiera de esas dos dimensiones, lo que aparecen son las zoonosis. La gripe aviar, la gripe porcina, ahora el COVID, el SARS, el ébola. La segunda enseñanza que nos deja el COVID es a partir de esta cuestión casi folclórica que vimos al comienzo de la cuarentena, que era la reaparición de la naturaleza en aquellos lugares de donde había sido expulsada. Entonces nos sorprendíamos y nos reíamos y nos pasábamos fotos porque veíamos un pato allí donde normalmente no hay un pato, o veíamos una familia de osos hormigueros cruzar una ruta. Y la verdad es que a mí siempre me ha sorprendido que eso nos sorprenda, porque no solamente no debiera causarnos sorpresa, sino que fundamentalmente debiera causarnos vergüenza.
Esa naturaleza que reapareció y ahora está volviendo a desaparecer toda vez que la actividad se retoma, es una naturaleza que había sido expulsada, echada de los lugares a los que pertenece. Y había sido echada por el mismo motivo por el cual tenemos zoonosis cada día más recurrentes, que es la anomalía en la relación sociedad y naturaleza, con la sociedad creyendo que cualquier modo de mejoramiento del bienestar económico y social de la humanidad se hace poniendo a la naturaleza de rodillas. La tercera enseñanza del COVID, que está asociada a esta última, debiera ser que si se recuperó la naturaleza durante la detención de la actividad económica, y si todos sabemos que la paralización de la economía no es una salida, claramente, porque no se trata de detener completamente cualquier actividad económica, de consumo, de obtención de riqueza, de distribución de la riqueza, etc. Entonces, esa tercera enseñanza es que el problema no es la actividad económica per se, sino el modelo económico. El modelo de apropiación de los recursos naturales, el modelo de distribución de la riqueza y de los recursos, el modelo por el cual nos alimentamos, el modelo agropecuario sobre el cual sostenemos nuestra alimentación, el tipo de alimentación que tenemos. Todo eso hace a un modelo que, si queremos simplificarlo, podemos llamarlo capitalismo. Y es el modelo en el cual estamos inmersos. Y en función de ese modelo es que tenemos la relación que tenemos con el medio natural. Por lo tanto, si pensamos hacia adelante, y pensar hacia adelante es inevitablemente imaginar un escenario apocalíptico del cambio climático que rápidamente debemos confrontar para tener futuro, sencillamente para eso, creo que debemos empezar por modificar nuestros paradigmas, modificar nuestros modos de pensamiento y modificar a partir de la modificación de nuestros modos de pensamiento los patrones con los cuales la sociedad se comporta. Y estoy hablando de comportamientos profundos, de modelos económicos, y no estoy hablando de comportamientos livianos. No estoy hablando de solamente cómo se separa la basura en 2 bolsitas en una casa. Estoy hablando del funcionamiento y el modelo económico y social que la sociedad ha desarrollado y que es el que nos ha traído a este marasmo. En ese contexto, cito al Papa en Laudato Si. Y el Papa dice que en cuestiones tan frágiles como la del medio ambiente, no se puede dejar supeditado el bien común al interés particular del mercado. No lo dice el Che Guevara, lo dice el Papa. Y el mismo Papa, también en la encíclica Laudato Si, y a este punto quiero llegar porque creo que es el punto medular sobre el cual hay que discutir para poder intentar tener otra perspectiva a futuro, el Papa dice que si enancados en la definición de progreso hemos llegado hasta este desastre ambiental y social, porque él vincula el desastre ambiental con el desastre social, entonces hay que redefinir el progreso. Y yo creo que hay una cuarta dimensión o enseñanza que nos deja el coronavirus, pero esta es en términos de desafío, de exigencia. Para mí el COVID puede ser, parafraseando al historiador inglés, Eric Hobsbawm, que decía que el siglo XX duraba desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, que el COVID debiera ser el final del siglo XX. ¿En qué sentido? El siglo XX ha sido el siglo que coronó y consagró la idea de que el progreso se medía en toneladas de hormigón, en cantidad de montañas que se vuelan por los aires, en litros y hectolitros de pesticidas y agroquímicos que se vuelcan sobre los campos. Es decir, el siglo XX ha sido
el siglo en el que se consagró la idea de que el progreso se hacía doblegando y poniendo de rodillas a la naturaleza. Y no es una figura retórica. Está escrito. Si ustedes ven, y acá hay una gran paradoja del siglo XX, que es que tanto el socialismo soviético como el capitalismo compartían esta misma visión a pesar de ser antagónicos. La idea de progreso está sostenida sobre la idea de la transformación de la naturaleza como condición para garantizar ese progreso. Y lo que elegantemente se denomina transformación de la naturaleza no es ni más ni menos que la decisión de ponerla al servicio del hombre, como decía una enorme literatura soviética para consagrar a la naturaleza a favor del pueblo, o como decía toda una enorme literatura del capital privado norteamericano, también para consagrar a la naturaleza al servicio, en este caso, del consumo. En cualquiera de los dos ámbitos, lo cierto es que había una enorme identificación respecto de la definición de qué era progreso. Y podríamos rastrear un poquito más hacia atrás y llegar incluso hasta la revolución industrial, que es la que da la apertura inicial para esto que durante el fin del siglo XX fue decididamente una locura desatada en función de modificar la naturaleza para ponerla a nuestro servicio. No hace falta que yo les diga, ni les explique, ni les aclare, porque ustedes lo saben tanto como yo, cuáles han sido las consecuencias ambientales de eso. Y que las consecuencias ambientales las estamos pagando justamente porque creemos o seguimos creyendo, o muchos siguen creyendo, que el progreso es 2 represas hidroeléctricas cortando un río en Santa Cruz, o que el progreso es una cantidad de actividades que a la naturaleza jamás se le hubiera ocurrido desarrollar. El monocultivo, por ejemplo. La naturaleza, si se le hubiera ocurrido, lo hubiera descartado por su ineficacia en la relación costo-beneficio. Aspiro a que el COVID nos permita terminar con el siglo XX en cuanto a la definición del progreso y que a partir de eso el progreso tenga otros parámetros. No soy quien yo para decir cuáles, pero sí tengo claro que no son aquellos con los cuales hemos llegado hasta acá. Solamente tengo, en el marco de el pesimismo de la razón, como decía Gramsci, un grado de optimismo de la voluntad, que es la percepción de que hay quienes empiezan a encarnar otros valores y que muy probablemente, cuando tengan capacidad de decisión política e institucional, esos valores no sean olvidados. Lacan decía, psicoanalista francés, que desafió en determinado momento a la clase política de su país, que renuncie a aquel que no entiende cuál es el horizonte de su época. Cada época tiene un umbral ético, una cantidad de valores que conforman el nudo ético de esa época. Por eso siempre se dice que no se puede analizar el pasado con los ojos del presente, porque los valores sociales, culturales, éticos, son otros. Yo soy de los que creen que el siglo XXI tiene 2 valores que hacen a un piso ético imposible de perforar: la igualdad de género y el ambiente. Y que solamente hace falta que tengan capacidad dirigencial y accedan a los lugares de decisión política aquellos para los cuales esos 2 valores ni siquiera están en discusión, ni siquiera se piensan, son parte del ADN. Porque, y con esto termino y les agradezco muchísimo, entiendo que cualquier posibilidad que nosotros tengamos a futuro de cambiar el futuro que hoy estamos presagiando
hacia dónde vamos es con políticas públicas, con un Estado cuya dirigencia nos lleve a otro lugar, es decir, a un lugar donde el progreso tenga una definición distinta que la que tiene actualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Muy, muy interesante. Muchas cosas para conversar enseguida. Patricio. No se te escucha, Patricio. Aquí tengo la opción B. Ahí está, esa sí funciona. Esperen. Ahí va. Ahí está. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Buenísimo. Voy a subir acá. Estoy haciendo... Lo que hiciste para ser el último, ¿eh? Qué hijo de... Increíble, ¿viste? Yo sabía que me ibas a decir algo de eso. Funcionó. Te quiero. Yo también. Bueno, muchas gracias a todos, perdón por lo técnico, estoy ahí con el teléfono. Para mí es un honor y una alegría estar acá hoy. Quiero mucho. Primero, gracias, Rector Fernández, muchas gracias por la invitación. Gracias a Florencia. Ya voy a hablar un poquito de Florencia, que también le agradezco que haya estado en un seminario en estos días en Misiones que tuvimos esta semana. Gracias por ponerme a compartir también el panel con Sergio Federovisky, que es un amigo que tanto como Florencia, como sé que el intendente Javier Nogueras también, lo que hablamos trasciende el cargo que tenemos en este momento. Federovisky hace muchos años que tiene la camiseta puesta, como todos los que estamos aquí presentes. Entonces, eso me hace estar en un grupo muy confiado. Eso como para empezar. Y además, tuve la suerte en este febrero, cuando estuvimos con el gobernador de Misiones, Herrera Aguad, visitando al Papa Francisco en su casa en Santa Marta, hablando de estos temas, poder entregar el libro del amigo Federovisky en mano. Así que eso estuvo muy bueno también. Algunos principios que no puedo destacar, que no puedo dejar de destacar, viniendo de la provincia con el 52% de toda la biodiversidad argentina. Cuando digo esto, es la biodiversidad del santacruceño, del porteño y del mendocino, de toda la República Argentina. Está en la segunda provincia en extensión más chica, el 52% en la segunda provincia más chica. Entonces me toca hablar de la relación de cambio climático, salud y biodiversidad. Sergio lo dejó muy en claro recién. La línea es súper directa. Si seguimos devastando el planeta y sus diversas formas de vida, más nos acercaremos a múltiples problemas y enfermedades. Le metimos tanto, a veces no se asocia esto, le metimos tanto, pero tanto la mano al planeta, que el planeta nos dijo, quédate en casa. Este es el primer mensaje. Una de las lecciones post-COVID marca el enorme problema de salud asociado directamente, como decía Sergio, a la pérdida o a la manipulación de la biodiversidad. Cosificamos a la naturaleza, tratamos al planeta y a sus recursos como si fueran inagotables. Entonces, biodiversidad y cambio climático están íntimamente entrelazados. La buena noticia es que a mayor biodiversidad, más saludable estará el planeta, que es donde nosotros vivimos, porque a veces no entendemos que nosotros vivimos, es el planeta por un lado y donde viven los humanos parecería que sea por otro. Aumentar y proteger los ecosistemas es una de las vacunas más efectivas contra el cambio climático. La ONU declara la década 2021-2030 como de restauración y de protección de los ecosistemas. En el mundo los especialistas nos están diciendo que hay una inversión muy baja en biodiversidad. Esto lo hablábamos con Florencia el otro día. Según un informe de ONU del 2018, digo 2018 porque antes no había informe sobre estos temas, la inversión, según un informe de ONU en 2018, la inversión en biodiversidad ronda los 120.000 millones de dólares global. ¿Cuánto debería ser? 900.000. 120.000 contra 900.000. Del otro lado, ¿quién está?
en la vereda de enfrente. Están los que explotan los recursos naturales, los que contaminan, ellos son los responsables del cambio climático negativo, ya que también hay un cambio climático positivo. Tenemos que asociar la palabra cambio climático no solamente con lo negativo, hay un cambio climático positivo. Es, por ejemplo, el que se produce aquí en Misiones, ¿no? Pero volviendo a lo que hablábamos de la poca inversión en biodiversidad, vamos a hablar entonces de los subsidios a el petróleo y el gas. Teníamos en biodiversidad 124.000 millones, lo que hay, 900.000 lo que debe ser. Pasemos a los subsidios a las petroleras y a los gasíferos, 500.000. Sumemos esos 500.000 millones de dólares, los subsidios a las mineras, al monocultivo. También a nivel global subsidiamos a las pasteras y subsidiamos a los bosques nativos. Se rescata la industria aeronáutica. De los 14 países del G20, de los 14 países del G20 han rescatado a su industria aeronáutica, sin siquiera pedirles algo a cambio en compensación por el daño que hace una de las industrias más contaminantes. Y nosotros estamos aquí en Misiones, mirando la realidad global para pensar localmente. Ahora vamos a los subsidios a la biodiversidad. 0. Al menos para los estados subnacionales. No hay más tiempo, hay que cambiar la matriz. Esto es lo que hablaba el intendente Noguera, esto es lo que hablaba Florencia, esto es de abajo hacia arriba, señores, es de abajo hacia arriba. Y esto Tucumán lo sabe y lo entiende muy bien. El querido gobernador Juan Mansur preside la SICOSUR. Es un foro de integración regional de estados subnacionales del que estuve trabajando intensamente los últimos 5 años. Con él, con el licenciado Fernández, por supuesto que lo preside. El mismo licenciado Fernández me contaba, el amigo Mariano, me contaba las actividades también en materia ambiental, que, como le dice él, de la amiga de la flor, de Florencia Sayago. Y la vez pasada me comentaba con mucho entusiasmo el hombre compromiso del intendente Noguera. Me contó el ejemplo en reciclado, el ejemplo en residuos sólidos y la planta de separación, lo que está haciendo Tafí Viejo en biodiesel, ecoladrillos, ecochapas, 5 colectivos con aceite que la gente recicla, bicisendas, además de su trabajo como alcalde de la federación a nivel nacional y latinoamericano. Vamos a hablar un poco de América Latina, que es la propuesta de la universidad y del rector. Desde la perspectiva regional, nuestra América Latina es una de las regiones que menos apoyo recibe del Fondo Verde para el Clima. El propio presidente de Honduras, días atrás, dijo esto, que no nos están mirando, que el Fondo Verde para el Clima no está mirando a América Latina como América Latina se lo merece. Y nosotros debemos hacernos escuchar. La deuda ecológica es una de las injusticias más grandes, no solo por los saqueos que América Latina sufrió, sino por los bienes que aún tienen. Y acá está lo interesante. Nuestra región posee el 33% de agua dulce del mundo, el 40% de nuestra región de la biodiversidad de todo el mundo, América Latina, el 49% de las reservas de plata, y el 70% de las reservas del oro blanco o litio. Esa es nuestra región. Y para finalizar, en Misiones producimos acciones climáticas positivas. Generamos impactos sanos para el planeta. Por eso la importancia, como decía Florencia, de saber evaluar bien los servicios ecosistémicos. Y eso, Naciones Unidas en este momento está empezando a pensar en eso, en el valor espiritual de un bosque. Es una herramienta que la pude encontrar en Suiza, que todavía no está implementada en nuestra región, que la vamos a traer a la Argentina y que necesitamos que la gente entienda que una hectárea de soja, una hectárea de bosque implantado o de pino tiene un valor, pero una hectárea de selva, de las yungas o de las Misiones, como se dice en inglés, es priceless, no tiene precio. Pero las Naciones Unidas necesita ponerle un precio a eso, porque nosotros necesitamos el dinero ese para que no nos siga costando lo que nos cuesta ponerla, ¿no? Y defenderla.
Entonces queremos sentarnos a la mesa con los organismos internacionales y los bancos de desarrollo públicos y que la nación argentina nos ayude para decirles que somos acreedores en materia ambiental, que producimos servicios ecosistémicos que benefician al planeta. Y bueno, para finalizar, leí la siguiente frase la vez pasada y la quería compartir. Florencia ya la escuchó, pero produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Víctor Hugo, hace 180 años. Necesitamos entender que somos parte de un todo, que el ser humano no está en la punta de la pirámide, que estamos de paso y que todos tenemos la responsabilidad de cuidar el lugar en el que vivimos. La naturaleza es una necesidad del espíritu humano. Reconectemos, fuimos y somos parte del problema, pero si nos hace un clic, si nos ponemos la camiseta, seremos parte de la solución. Gracias, Patricio. Bueno, gracias a los tres. Realmente una cantidad de contenido, ideas y cuestiones que por ahí no sé por dónde agarrar, por dónde empezar. Por supuesto, pregunten, el chat está abierto y rápidamente hay una cuestión ahí que me gustaría tirarla para conversar, y que es esto de que lo planteó Florencia y también de alguna manera Sergio, y también lo tocó Patricio, que esto es de ir de abajo hacia arriba, y la cuestión de los liderazgos. Acá lo dijo Sergio, hay que esperar un tiempo, hay que esperar que los que ya están entendiendo cómo es la cosa, que yo supongo que te referías a los más jóvenes, pasen a tener esos liderazgos. Ahora, ¿cómo se construyen esos liderazgos? ¿Cómo pensamos nosotros o cómo deberían ser ese camino para que esos más jóvenes no cometan los errores que cometimos nosotros? Y tomando siempre como este tema del cambio climático que nos preocupa. La verdad, no tengo una respuesta respecto de cómo debiera ser la construcción de ese liderazgo. Yo tengo una diferencia, por supuesto no es fundamental, ni es determinante, ni muchísimo menos, pero sí una pequeña diferencia respecto de cómo se construye. Yo estoy de acuerdo en que desde abajo hacia arriba todo parece más loable, pero también creo que desde abajo hacia arriba corremos el riesgo, y esto es el eje de mi último libro, básicamente, de que esperando que la suma algebraica de todas las conciencias individuales dé lugar a una conciencia colectiva, el sistema funciona alegremente, porque además se hizo cargo de una consigna y somos todos políticamente correctos, y estamos todos separando la basura en casa, cerrando la canilla a tiempo, apagando la luz cuando no se usa, etc. Pero sin embargo el planeta sigue destrozado. Entonces, por eso yo tengo una insistencia muy fuerte respecto de la necesidad de políticas públicas, porque creo, y acá voy a citar a una mujer que fue ministra de Ambiente en España durante el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, Cristina Narbona, que decía que en las cuestiones ambientales es donde más se ponen de manifiesto las miserias de los intereses económicos, y que la única manera, decía ella, de combatir, no se sabe si con éxito, pero por lo menos de intentar de igual a igual combatir contra esos intereses concentrados, es a partir de modificar el modo en la toma de decisiones. Nosotros estamos muy acostumbrados a decisiones adoptadas de manera antidemocrática, porque si creemos que y no lo digo solo por la Argentina, estoy hablando muy en general, pero si creemos que solamente una audiencia pública no vinculante es garantía de un modo de adopción de decisiones democrático, estamos muy confundidos respecto de lo que es la democracia. Y el punto es que la toma de decisiones es fundamental por quién la adopta, por los intereses que perjudica o beneficia a partir de quién adopta
esa decisión, de quien lidera la adopción de esa decisión, pero además y fundamentalmente porque tenemos un problema con el que nunca damos pie en la solución. Cada modelo económico, cada decisión en materia de política económica, por acción o por omisión, diseña un escenario ambiental futuro. Y el diseño de ese escenario ambiental futuro es responsabilidad del modo en que se adoptan las decisiones y los intereses que se benefician en esa adopción de decisiones. Voy a poner un ejemplo. La Argentina, que sale de la crisis del 2001-2002, elige, y no estoy haciendo un juicio de valor, estoy describiendo el modelo de explotación de los recursos naturales apoyado en el monocultivo y la venta de commodities al exterior. Y desde el punto de vista económico, al menos durante los primeros 6 o 7 años, rindió. Cualquiera puede decir que eso basta para tomar una decisión. Yo creo que no. Porque en el momento en que se adoptó esa decisión, se estaba configurando el escenario ambiental que hoy estamos padeciendo. Un escenario ambiental con alta pérdida de fertilidad en los suelos, con expulsión del agro, con monocultivo estresado, con cantidades ingentes de fumigaciones, con avance de la frontera agropecuaria para satisfacer la necesidad devoradora de tierras de ese modelo, y así sucesivamente. A veces a mí me preguntan por qué fracasa la ley de bosques, y yo digo porque es lo mismo que intentar parar el viento con la mano. La ley de bosques, que está bien, hay que tenerla, estoy con ella, estoy con el ministro Cabandier en que hay que mejorarla y hay que profundizarla, etcétera, etcétera, pero al final del día, la ley de bosques es parecido a tener una ley que diga que está prohibido mentir. Porque la verdad es que el modelo está diseñado para que desaparezcan los bosques nativos. No porque alguien pérfido se puso a pergeniar el modo en que desaparezcan los bosques nativos. No, porque el monocultivo necesita, por muchísimos factores que muchos de ustedes saben y que no voy a enumerar, del avance de la frontera agropecuaria. ¿Y contra qué avanza la frontera agropecuaria? ¿Con el mar? No, contra los bosques nativos. Es muy sencillo. Entonces, y concluyo con esto, perdón si me extendí demasiado. Cuando yo no sé cómo se construyen los liderazgos, pero no tengo ninguna duda, yo por lo menos, respecto de cómo yo pienso, que si no tenemos decisiones potentes desde el Estado, desde los Estados, respecto de cómo se adoptan las decisiones y a quién benefician y a quién perjudican, podemos cerrar la canilla en casa durante todo el tiempo que querramos, que no le vamos a encontrar solución al dilema. Fíjense la diferencia cualitativa entre los movimientos de los jóvenes actuales, los jóvenes por el clima, los Greta Thunberg, etcétera, etcétera, respecto de ese discurso. Los jóvenes van contra los estados, los jóvenes van a meterle el dedo en el ojo a la política y dicen, ustedes fracasaron, ustedes hace 30 años que no vienen verseando. Y yo puedo dar fe de eso, hace 35 años que trabajo vinculado a temas ambientales, estuve en la ECO de Río, y la verdad que si yo leo lo que se firmó en la ECO de Río y miro cómo estamos hoy, la verdad me dan ganas de balearme en un rincón, como dice el tango. Entonces, seamos honestos en este punto. Acá hay un fracaso estructural de la clase dirigente, y ese fracaso de la clase dirigente está relacionado con que la clase dirigente, por acción, por omisión, favoreció la continuidad del modelo vigente. Y ese es el problema. Gracias, Sergio. Florencia me pidió una palabra para enlazarla con algo que dijiste vos. Sí, yo creo que corresponde la aclaración cuando justo hablamos de esto también con Patricio, de esto de la construcción desde arriba hacia abajo. Para nada yo estaba hablando de esta toma de conciencia espontánea, en la que no creo, tampoco creo que el libre mercado puede lograr la
la preservación ambiental, son modelos que nunca han funcionado, y como parte de la administración pública desde hace 20 años, yo creo firmemente en el rol del Estado, tiene que ocupar el casillero del medio si queremos lograr este cambio. Cuando yo hablaba de abajo hacia arriba, nos referíamos a esta eterna discusión que ya lleva más de 200 años en Argentina, del conflicto, de esa tensión entre centralismo, federalismo, la forma de construir, de diseñar políticas y de implementarlas en un territorio tan variado como es nuestro país. Y nosotros obviamente desde las provincias defendemos el modelo que nos parece más federalista. A eso me refería. Y tengo que disentir con vos, Sergio, con respecto a la ineficacia de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, al menos en la experiencia de Tucumán. Y por supuesto que no nos vamos a mentir diciendo que terminaron los desmontes y se solucionó todo el problema en Tucumán. No, obviamente que no. Y seguimos teniendo muchos problemas, pero la ley a nosotros nos dio una herramienta, un marco de referencia y financiamiento, porque ese es uno de los elementos más importantes que tiene la ley, financiamiento para los organismos provinciales, para que podamos hacer controles, para que podamos hacer monitoreo. Nos ha dado un punto de apoyo legal, incluso para hacer denuncias, para ir ante la justicia, para frenar muchas cosas que antes de la ley no lo podíamos hacer, y para tener un conocimiento de nuestros bosques nativos que no teníamos. Así que obviamente que es un proceso, la ley es mejorable, y además tampoco le podemos pedir todo a la ley de bosque nativo, a lo mejor ese es un poco el error. El pecado es haber creído que con esa ley estaban solucionados todos los problemas ambientales de Argentina, ¿sí? Porque como vos decís, el avance de las actividades productivas, y que en realidad en Tucumán la principal amenaza para el bosque nativo, fíjate que no es ni la agricultura ni la ganadería, es la actividad urbanística, el desarrollo urbanístico es la que está amenazando a nuestros bosques nativos, y no estaba previsto eso en la ley, o sea, está como bastante pobre la ley en ese sentido, la actividad urbanística, el desmonte para construir loteos, barrios, etc. Entonces te decía, tenemos que seguir trabajando desde otras leyes también. Con la ley de bosque nativo no lo vamos a frenar, pero sin duda en Tucumán sí hay un antes y un después de la ley. Gracias, Florencia. A mí inmediatamente lo que me surge ahí, es tentador pensarlo, si no hay una cuestión de escalas, de dónde está Florencia inserta y dónde está Sergio trabajando, ¿no? Casi aparece casi automático. Es muy tentador decirlo, ¿no? Pero, gracias. Hay una serie de preguntas y se siguen sumando, las voy a transmitir. Ahí acá me pregunta la vicedecana de la facultad, está acá, está haciendo la pregunta, dice, ¿qué opina Sergio sobre las neocorrientes filosóficas del buen vivir en el sentido de la necesidad de un cambio de paradigma respecto a la relación humanidad-naturaleza? Qué difícil, porque, a ver, la percepción que yo tengo es quizás un poco extremista en el sentido de que yo creo que si no se rompen con determinadas estructuras, es muy complejo poder pasar a un estadio diferente. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista filosófico concuerdo con cualquier mirada que mejore o tienda a perfeccionar la relación entre la sociedad y la naturaleza, pero tampoco soy muy partidario de tener una lectura ingenua sobre eso. No creo que el problema entre la sociedad y la naturaleza, y disculpen si ofendo a alguien, se resuelva desde lo afectivo, desde lo emocional, ni siquiera desde lo religioso. Yo creo que los problemas de vínculo entre la sociedad y la naturaleza los debe resolver la sociedad a partir de sus estructuras, de la modificación de sus estructuras. Tomás Maldonado, un argentino que
escribió sobre estos temas en 1970, cuando nadie escribía sobre esto, y tiene un librito chiquitito, hermoso, que se llama Ambiente Humano e Ideología, fue rescatado por el Papa en la encíclica Laudato Si en un concepto que en 1970 parecía disparatado, que es, Tomás Maldonado decía textualmente, el escándalo de la sociedad termina en el escándalo de la naturaleza, en el sentido que el Papa retoma en la encíclica Laudato Si, de que no hay una crisis ambiental y una crisis social. Hay una crisis socioambiental profunda y compleja y tiene que ser abordada al mismo tiempo. Entonces, me parece que no es solamente una cuestión de reflexión o de cambio de mirada o de perspectiva. Creo que si no ponemos el énfasis en la necesidad de modificar estructuras dentro de la propia sociedad, y cuando hablo de estructuras hablo de distribución de la riqueza y también de modo de adopción de las decisiones y de democracia real y no solo representativa, vamos a estar lejos de poder cambiar el paradigma de la relación entre la sociedad y la naturaleza. No olvidemos que en la relación sociedad y la naturaleza parece que hay dos términos, pero en realidad hay uno. Gracias Sergio. Hay una pregunta. Patricio, ahí cuando hablaste de la inversión en biodiversidad, yo pensaba cuáles son las inversiones que se hacen en cambio climático. Uno podría pensar que si uno invierte en biodiversidad, creo que es más o menos lo que dijiste, si uno invierte en biodiversidad, está invirtiendo en mitigación de cambio climático. ¿Es así la idea? Es que para mí es una de las vacunas más efectivas contra el cambio climático. ¿Cómo se soluciona esto? Regenerando, protegiendo los ecosistemas. No por nada las Naciones Unidas declara, como decía recién, la década que empieza el año que viene, 2021, 2030, como la década de la protección de los servicios ecosistémicos. Entonces, íntimamente relacionado, profundamente relacionado. Y en lo que hablaban antes, Florencia, Sergio, en lo que a mí respecta, cuando me refiero de abajo para arriba, es lo mismo que decía el intendente cuando abrió, ¿no? Que fue, el intendente Noguera abrió y fue directo al punto. En su primera oración fue directo al punto. Y dijo, los que conocen lo que está pasando en el terreno son los intendentes. Y después es el gobernador. Y a nosotros Naciones Unidas nos tiene que dar un espacio y nos tiene que escuchar. Somos estados subnacionales, nos tienen que escuchar. Coincido con Sergio. Sergio dice, el planeta sigue destrozado. Justamente, exactamente. Hay que cambiar el paradigma. Y en ese cambio de paradigma hay que, de a poquito, hay que ir a decirle a Naciones Unidas, miren muchachos, hasta ahora como vinimos funcionando, no va, Busquemos otra forma. Hace un mes el Fondo Verde para el Clima le dio 102 millones de dólares a Indonesia. Al otro día, 125 fundaciones estaban quejándose ante el Fondo para el Clima porque no era la forma. Entonces, cuando digo de abajo para arriba es esto. Escuchen más a los intendentes, escuchen más a los gobernadores. De eso se trata. Gracias, Patricio. Una pregunta para Sergio. Dice, la discusión sobre el modelo agroexportador es una discusión presente puertas adentro del gobierno. No puedo hablar por el gobierno en su conjunto, porque puedo sí hablar por lo que el Ministerio de Ambiente se discute y en algunos ámbitos con otros interlocutores del propio gobierno. Pero más allá de que sea o no una discusión hoy a puertas adentro del gobierno, yo creo que es una discusión en ciernes e inevitable que la sociedad se va a tener que dar y que se va a dar. Y por lo tanto se la va a tener que dar el gobierno, este o el que sea. Pretender que no tenemos un problema en el modo de producción de alimentos es no entender cuál es la realidad en la que vivimos. Tenemos un problema en el modo de producción de alimentos. Lo tenemos por el monocultivo, pero también
también, y no solo por el monocultivo o el modelo agroexportador, sino también porque la Argentina está distorsionada en materia de producción de alimentos que consumen sus habitantes. Ya no los alimentos que producimos para que se alimenten los chanchos o los pollos que después consumimos que vienen de otro lugar. No, tenemos un problema grave en la producción alimenticia básica. Leche, verdura fresca, fruta. En la Argentina, un litro de leche viaja 1000 kilómetros para llegar a una góndola diariamente. En la Argentina, una planta de lechuga viaja entre 400 y 500 kilómetros por día para llegar a la mesa en forma de una ensalada. Y eso es huella de carbono, mayor cantidad de pesticidas, falta de estacionalidad en el consumo. Es de todo. Nosotros, por ejemplo, estamos promoviendo muy fuertemente desde el Ministerio de Ambiente, y el ministro Cabandí en esto ha mostrado un compromiso indoblegable, la existencia de cinturones verdes agroecológicos en la mayor cantidad de ciudades que se pueda. Porque el cinturón verde agroecológico no es una moda, no es me volví vegano. No, es un modo de, con proximidad, con cercanía, con bajo nivel de toxicidad y con consumo en estación, ayudar a que mejore el modo de producción de alimentos. Y vamos a bajar la huella de carbono, vamos a bajar el uso de pesticidas y además vamos a dar trabajo. Además vamos a dar trabajo. Por lo tanto, la agroecología, insisto una vez más, no es una moda, es una necesidad. Y yo creo que más tarde o más temprano esa necesidad, en lo que hace a la producción de alimentos diarios, como a la producción de los países agroexportadores como la Argentina, se va a imponer. Es una discusión que más tarde o más temprano la va a dar por imperio de la ley de la gravedad, básicamente. No es sostenible un planeta en el que el 70% de lo que se siembra lo comen animales. No es sostenible. Y esto no tiene que ver con mi condición de vegetariano o de carnívoro. Yo soy carnívoro, pero no soy necio. Entonces, si yo entiendo que para una dieta como la que tengo yo, digamos, carnívora, necesita el planeta entre 18 y 20 veces más tierra que para una dieta vegana, no es necesario ser doctor en matemática para descubrir que la finitud de los recursos naturales se expresa ahí, en esas cuestiones, y que más tarde o más temprano va a ser inevitable habernos pegado la cabeza contra la pared con ese tema. Sergio, hay un comentario acá, Julio Ferrari dice, la ley de educación ambiental que se presentó al Congreso puede llegar a ser una gran herramienta para que la formación de líderes comunitarios en cuidado del ambiente. Me parece que las modificaciones curriculares que se propone es fundamental para que desde la escuela se pueda abordar la temática desde la transversalidad. Es un comentario. Después, Silvia Kloster dice, la ley 26.331 tenía que haber contemplado el valor de los servicios ambientales, cosa que nunca se dio. No sé si hay algún comentario para esto. Rector, subrayar... Patricio, soy decano. Me estás ascendiendo, soy decano. Decano Fernández, subrayar ahí subrayar la intervención de la doctora Kloster, que es la flamante subsecretaria de del Ministerio de Cambio Climático, y subrayar también lo que decía Sergio. Para mí es muy importante que nosotros tengamos un viceministro de Ambiente como Sergio Federovisky. Por favor, tengamos eso muy en cuenta. Recién Sergio hablaba de agricultura orgánica, y no puedo irme de este foro sin mencionar a alguien que yo conocí desde la ONG, junto a Charlie Alberti de Soda Stereo, cuando él termina el Gracias Totales, y en el 2008 empezamos a pensar en R21. Previo a R21, en el 2008, nos invitan a la provincia de Misiones, nos invita Carlos Rovira, el ex gobernador y actual presidente de la legislatura. Y ahí, ante una sala llena de 600 jóvenes, en donde nos subimos con Charlie a hablar del ambiente, ni siquiera habíamos pensado en tener R21.
ahí nos dimos cuenta que él se dio cuenta que su próximo paso venía por ahí. Pero vuelvo al punto, no puedo dejar este foro sin comentar algunas 2 o 3 leyes que marcan por qué Misiones es líder en materia ambiental. Misiones fue la primera provincia con Ministerio de Ecología de la República Argentina. Misiones hace 5 años tiene el Ministerio de Agricultura Familiar. Hace 5 años, porque entendemos lo que dijo Federovisky muy bien. Está íntimamente ligado con lo que comemos con el cambio climático. Y cómo es la forma de producir lo que comemos. Otra ley, la ley de juramento ambiental, en donde en esta provincia de Misiones, todos los chicos, como se hace en 4º grado, la jura la bandera, en 7º grado se jura por ley defender y asumir ciertos compromisos. Depende del municipio, cada municipio dirá cuáles son, pero se jura defender y proteger el medio ambiente. Y la última ley que ha hecho Rovira, y que la verdad que fue la que más me sorprendió, es la última, ¿no? Por obvias razones, que es la ley del Ministerio de la Secretaría de Cambio Climático. Así que no podía irme de aquí sin mencionar a una persona como él, que tiene una visión y un liderazgo a futuro muy, muy importante. Bien. Una cuestión sobre lo que planteó Florencia y que ante una de las preguntas, ¿cómo articulamos academia con los gestores de servicios públicos? O sea, todos ustedes son universitarios, o sea, han pasado por la universidad. Y esa es una cuestión que hace mucho tiempo nos planteamos en los grupos de trabajo nuestros, de facultad por lo menos, y cómo se llega con las propuestas, cómo sabemos por dónde tenemos que hacer énfasis, o cómo trabajamos con ese tema. Eso no logramos encontrar cómo articular en ese sentido. Florencia, no sé si... A ver si me animo a ensayar una respuesta, que también hay muchos interrogantes, hay más preguntas que respuestas. Creo que lo primero es superar este prejuicio que hasta yo a veces lo tengo, decir, esto es monetizar la naturaleza, ¿no? Ponerle dinero, ponerle valor en dinero es quitarle el valor, o esa cuestión, como dijo Patricio, que es invalorable, las cosas que no se le puede poner precio en dinero, y por lo tanto tienen que estar por fuera del comercio. Bueno, hay que superar un poco ese prejuicio, porque si no, no podemos pasar al segundo escalón, que es empezar a pensar el servicio ecosistémico como se piensa en otros servicios públicos, ¿sí? Como pensamos en la luz, el transporte público, bueno, empezar a pensar esto que nos da la naturaleza y que tiene que haber una contraprestación en dinero a cambio de ese servicio. Tercero, yo insisto que hay que acercar a las ciencias económicas. Al menos acá en Tucumán, las ciencias económicas son las últimas que se están acercando a los temas ambientales. La verdad es que tienen que abrazar más este tema, hay que generar investigaciones, hay que empezar a hacer formación de grado y de posgrado en esto, porque sí o sí necesitas para un sistema de servicios ecosistémicos que funcione, realista y que puedas, que sea rentable, necesitas el auxilio de la economía. Pero una vez más, no tengamos ese prejuicio de la vieja economía, el viejo modelo que dice Sergio, bueno, se lo podría simplificar pensando en el capitalismo, es mucho más complejo. Pensemos en una nueva economía, ese es un poco el desafío. Una pregunta, ¿cómo se hace cuando el Estado con una mano da la venia para la explotación, por ejemplo la minería, y para coordinar con la cuestión ambiental que en realidad no se cumple efectivamente? Economía versus biodiversidad, dice. Yo no creo que... perdón, Florencia, dale. No. Preguntaba para quién era la pregunta. No. Hablaron del Estado y es a la mesa, digamos.
Me sentí compelido, disculpen. Yo no creo que sea correcto decir economía y biodiversidad, economía y naturaleza, como si fuesen términos diferentes, opuestos, porque en realidad, en cualquier instancia, incluso hoy, estamos hablando de economía sobre la biodiversidad. El problema es que hablamos de una economía que no nos satisface respecto del modo en que se apropia de los recursos naturales. Lo que tenemos que cambiar es la lógica económica, en todo caso. Pero además, como parte de todo este proceso, que en definitiva es un proceso bastante nuevo, llevamos, ¿cuánto? 35, 40 años discutiendo estas cosas, es muy poco en materia de la historia del pensamiento. El problema es que lo estamos haciendo contra reloj, nos tenemos que apurar antes de que sea demasiado tarde. Frente a esa situación, el Estado también está acomodándose, en algunos casos con mejor intención, en otros casos con peor intención, pero está también haciendo perdón, el proceso que tiene que hacer en esa dirección. Y si hablamos en particular, respecto de la pregunta de qué le pasa al Estado en la Argentina, cuando por un lado tiene presiones para generar caja, digámoslo en castellano antiguo, y todavía hay quienes creen que la caja se genera destruyendo la naturaleza, o por lo menos esperando a que algún día se pueda redimir esa situación, pero en el mientras tanto tenemos que comer, aparecen dos o tres cuestiones que me parece que son importantes para reflexionar. Una de ellas es romper con lo que yo llamo la sociología secuencial. Esto es, esta idea antigua, completamente perimida e incluso muy probablemente destinada a ocultar los verdaderos intereses respecto del modo de explotación de los recursos naturales, que es, primero le damos de comer a la gente y la cuestión ecológica es superflua. Después nos ocuparemos. Esa secuencialidad es falsa y lo demuestra el estado del planeta gracias al calentamiento global. Haber aplicado esa secuencialidad y después vemos, como dice un escritor amigo, José Nathanson, estamos hablando de los derechos ambientales son de tercera generación. No, muchachos, no son de tercera generación, porque cuando alcancemos la posibilidad de ocuparnos de lo de la tercera generación, ya no va a haber generación de la cual ocuparse. Una otra cuestión asociada a eso es que el Estado argentino, y disculpen, yo esto lo he dicho antes, así que no, y hay que decirlo con todas las letras. ¿Qué es un gabinete? Un gabinete es un grupo de personas que asesoran, acompañan, gestionan para un presidente que los designa y que en definitiva representan los intereses del sector sobre el que tienen que gestionar. Estoy hablando de intereses genuinos, no de intereses corporativos. Se supone que el presidente designa a un ministro de Educación para que represente los intereses de la educación, un ministro de Cultura para que represente los intereses de la cultura, y así sucesivamente. No tenemos tradición en la Argentina, sino diría todo lo contrario, de contar en la cartera nacional, al menos, no voy a hablar por las provincias, no me corresponde, de ambiente, quienes defiendan los intereses del ambiente. O hemos tenido gente con escasísima idoneidad que solamente llegó a ese lugar producto de un favor político, o, por el contrario, vicarios que fueron a ese sitial para garantizar que la política ambiental no perturbe otras actividades económicas. Yo creo que por primera vez, por lo menos según mi manera de ver las cosas, y no lo digo porque esté yo, aclaro, por favor, por primera vez tenemos un Ministerio de Ambiente que pretende ocuparse de los intereses del ambiente. Y eso supone contradicciones, idas y vueltas, conflictos, polémicas, controversias, disputas. Todo eso va a pasar. Y me parece sano que ocurra. Me parece que más grave es que
hasta el día de hoy, mayoritariamente, nada de eso haya ocurrido porque en el Ministerio de Ambiente había gente que simplemente obedecía. Gracias, Sergio, gracias por la claridad. Una pregunta, Fabio Navarro dice, ¿cómo se podría coordinar las políticas públicas desde el gobierno nacional para abajo en las que se centre la opinión de un pueblo respecto a un conflicto ambiental? Dice, para evitar el conflicto, por ejemplo, como en el caso de minería de Chubut, Catamarca, etc. Supongo que está dirigida a mí también, ¿no? Yo creo que hoy en día, y no voy a dar una opinión sobre el conflicto de Chubut, porque me cabe en la general de la ley, tengo una investidura según mi cargo, no me corresponde, pero hoy en día, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias, y supongo que Pato Lombardi lo debe ver diariamente en Misiones, a pesar de que no es de las provincias más conflictivas en esa materia. Hoy hacer política ambiental en buena medida es administrar conflictos. Y administrar conflictos sabiendo de qué lado del mostrador uno está parado. En términos de Estado estoy diciendo, ¿eh? No la opinión personal que yo pueda tener, sino, reitero lo de la pregunta anterior, ¿a qué intereses estoy defendiendo con mi gestión pública? Y creo que administrar ese conflicto con una direccionalidad determinada, porque nadie administra los conflictos como si fuera un referí de fútbol, y los referí de fútbol son también bastante parciales últimamente. Administrar los conflictos supone tener posición, pero también supone cierto grado de objetividad y capacidad para llevar en función de la mejora de los intereses colectivos la resolución de ese conflicto. Y yo estoy convencido que administrar conflictos va a ser buena parte de lo que nos va a ocupar el tiempo a quienes nos dedicamos a la política ambiental de aquí en adelante. Hay un comentario que hay que decirlo porque estuvo recién en el aire. Dice Edwin Parillo, en 2019 tuvimos una materia llamada Economía del Medio Ambiente en el que se abordó temas de diferentes puntos de vista y o materias, es decir, materias como comercio internacional, finanzas públicas, derecho y economía, etcétera, etcétera, en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que hay una preocupación de ciencias económicas por la problemática. Hay una cuestión que ya para empezar a terminar, no hay muchas más preguntas. Quiero destacar el hecho de que en el chat hay muchos comentarios que se van autocontestando ahí y hay toda una comunicación paralela que, bueno, festejamos porque así tiene que ser. Ahí próximamente, y esto estoy contestando un poco la pregunta que también hice un momento, cómo la academia se relaciona con los organismos públicos en las políticas públicas. Está pronto a salir un libro de un trabajo que estuvo trabajando la Remacua, y entonces el Ministerio de Ambiente, como una parte emergente de ese trabajo, es un libro y está pronto a salir, y creo que por acá también estaba el director del instituto que tiene que ver con eso, así que espero que pronto volvamos a ver con un lanzamiento de un libro por lo menos, pero creo que ahí un poco empezamos, después de trabajar muchísimo, empieza a aparecer algunos engranajes, por lo menos en esto de armar una publicación que sirve a las necesidades, en ese caso, del ministerio, ¿no? Es un trabajo muy bueno que se está haciendo, que fue el ministerio convocar al CONICET y trabajar juntos. Eso está dando su fruto. Y no sé si, yo creo que no tenemos más preguntas por acá. Hay algunos comentarios, pero no sé si alguien de la mesa quiere decir algo. Javier, ya para empezar a cerrar. Esto ha quedado grabado
así que va a estar disponible porque hay muchas cosas que fueron rápidas. Javier, ¿querés decir algo? Bueno, la verdad, ha sido un gran placer para mí escucharlos a todos, muy especialmente al viceministro que se ha lucido hoy. La verdad que excelente también, por supuesto, de Patricio, mi querida amiga Florencia. La verdad que es muy enriquecedor, ¿no? Y creo que por ahí, escuchando un poco lo vinculado a cómo hacemos también para generar líderes proactivos en esta temática, me parece muy valioso el aporte que se va a hacer con la ley Yolanda. Es decir, es una manera de universalizar estos conocimientos, sensibilizar a mucha gente. La experiencia de la ley Micaela viene siendo muy buena en ese sentido, y la verdad que creo que este tipo de herramientas parlamentarias que aplicadas en el territorio de manera eficaz pueden también inducir a la dirigencia política en la dirección correcta. Gracias, Javier. Sí, Florencia. Sí, no, le quería, como dijiste, mi amiga, y como amiga te digo, te planteo el desafío de que como Yolanda era tucumana, monteriza, de que logremos que Tucumán sea la primera provincia en adherir a la ley. ¿Qué te parece? Pero me parece muy bien, digamos, me parece que excelente la iniciativa, claro. Que tratemos de ser los primeros porque se lo debemos a Yolanda, le debemos eso. Así que, claro bueno, que sí. Está tirado acá, quedó en el aire. El desafío está registrado, desafío. quedó Bien. grabado. Bueno, entonces me resta Muchas agradecer. gracias. No, gracias a ustedes por la disposición. La verdad que, como dijo Javier, y muchos lo están comentando en el chat, un lujo haberlos tenido y haber aprovechado todo lo que se dijo y las respuestas que estuvieron todos decididos a decir lo que hay que decir, porque muchas veces las cosas se edulcoran para no decirlas, pero acá se dijeron y creo que son muy valiosas. Gracias, vicerrector, por acompañarnos y bueno, espero que pronto nos volvamos a ver. Yo quedo entusiasmado para que podamos pronto tener esto, porque hay algunas cosas que han quedado y yo creo que a ustedes también les va a pasar. Cuando terminemos esto, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no pregunté esto? Pero bueno, creo que eso tiene que ver con lo sabroso de las conversaciones. Gracias a todos los Gracias a ustedes, gracias Hugo, gracias Javier, No, muchísimas gracias por la conversación. Nos volvemos a ver. Gracias, Javier. Muchas Gracias Pato, gracias Florencia. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Javier. Gracias a todos, gracias Hugo por tu conducción y convocatoria. Hasta luego. Gracias, Pablo. Nos vemos. Chao.